Ya van 8 años a que mi hija se la llevaron y si les soy sincera, yo no he tenido ninguna respuesta. Todas las cosas que se han hecho es porque yo he llevado información, porque yo pregunto, porque yo hago. En las instalaciones tanto del Estado de México, aquí en México, perdón, en PGR como la del Estado, solo son oficios y oficios, oficios. A 8 años no tienen un protocolo de búsqueda de larga data, ya que después de 8 años pues se va perdiendo mucha información y no saben cómo buscar a mi hija a estas alturas. Mi hijo desapareció el 13 de marzo del 2022 saliendo de la Ciudad de México y desapareció hoy en el estado de Huastepec en un antro que se llama El Rey Mono junto con otras 4 personas. Una de ellas se llama Maribel López Amaya y presuntamente creen o se presunte que el que iba con ellos, Adrián Emir, Lazarín López Amaya, los mandó a secuestrar o comúnmente le dicen que les puso el dedo. La denominada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006 en el sexenio del presidente Felipe Calderón, impulsó la economía criminal, no solo el narcotráfico, también los secuestros, reclutamiento forzado, extorsiones, homicidios y trata de personas, se convirtieron en delitos que hoy convergen mutuamente como negocios y control de territorios. Soy Ilse Aguilar y este es el segundo capítulo del nuevo serial de La Octava titulado México Desaparecido, el mapa de la infamia. En esta ocasión abordaremos los métodos de desaparición hoy perpetrados por la delincuencia organizada, que ha convertido en víctimas redituables a mujeres, infancias, adolescencias y personas migrantes. Acompáñame. Un primer grupo de desapariciones tiene que ver con someter a la población a la voluntad de sus grupos criminales, de tal manera que paguen las extorsiones por cobro de piso, por ejemplo, o cualquier otra, imposición que quieran hacer, ¿no? Porque tienen que adecuarse a un mismo proveedor que ellos mismos controlan para la venta de productos perecederos como pollo, aguacate, limón, etc. Igualmente la utilizan cuando consideran que una persona es parte de un grupo enemigo. Van a utilizarlo también como una manera de mandar un mensaje a ese grupo enemigo de que ellos tienen el control sobre este territorio. Otro gran grupo tiene que ver propiamente con las actividades criminales que generan estas organizaciones. Y ahí vemos, por ejemplo, un gran número de mujeres y menores de edad desaparecidos. México se ubica en la región donde se reportan más casos de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el mundo. Y es el crimen organizado quien lidera este negocio delictivo, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Especialistas y activistas en derechos humanos afirman que es a través de las desapariciones forzadas que los criminales llevan a cabo esta explotación. México al mismo tiempo tiene el récord de ser el lugar donde hay mayor prostitución infantil en el mundo. Además de pornografía infantil. Entonces una manera de hacerse para este negocio es desaparecer o llevarse jóvenes y mujeres, ¿no? Niñas sobre todo. Entre los 6 y los 11 años es el tramo en el que menos desapariciones se ven en el caso de niñez y adolescencia, ¿no? Y es claramente a partir de los 12 que esto se eleva. Muy probablemente esté relacionado con fenómenos como la trata, en el caso de las niñas y las adolescentes, en este caso,
podría ser una de las explicaciones, por supuesto. Con este panorama, existe un primer grupo vulnerable y víctima de desapariciones: las mujeres y las niñas. De acuerdo con el Informe Global sobre la Trata de Personas 2022 de la ONU, las mujeres en la región de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México son las principales víctimas. Y las niñas, las principales víctimas de explotación sexual en Centroamérica y el Caribe, además de ser la región con más casos en comparación al promedio mundial, con 2.7 por cada 100.000 personas. Quien cometió el delito en el 39% de los casos fue una gobernanza de un grupo del crimen organizado y en el 41% uno de los negocios del crimen organizado. En México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que desde 2015 a 2023 se contabilizaron al menos 6.615 víctimas de trata, de las cuales 2.240 son niñas, niños y adolescentes de entre 0 a 17 años de edad. A mi hijo Armando Montes de Oca Medina se perdió en Gómez Palacio el día 26 de abril del 2013 y nadie nos ayuda, nadie nos escucha. Por eso estamos aquí y no vamos a descansar hasta encontrarlo, porque tengo que hacer todo para encontrarlo. Yo pido que si alguien sabe de él, que me diga dónde está, lo quiero recuperar. No quiero saber quién fue ni por qué fue, solo quiero recuperarlo. Si ellos saben dónde están nuestras hijas, nuestros hijos, ¿por qué no entregar? Si ya ellas ya no tienen vida, entregarlos para poder nosotros darles una cristiana sepultura, porque es lo que merecen, porque mi hija Esmeralda no es un animalito para quedar tirada en la calle o en un parque o en una fosa común. ¿Por qué no nos dicen dónde están? ¿Por qué quieren volvernos locos? Es lo que ellos quieren, volverlo a uno loco. Porque va uno y pregunta, no hay nada, señora, no hay nada de investigación. ¿Qué estás haciendo? No está haciendo nada. En el caso de las mujeres, persiste un estigma social promovido por las instituciones de procuración de justicia de culpar y revictimizar. A ello se suma la falta de perspectiva de género para investigar sus desapariciones en contextos de violencia, las cuales podrían ser antesala de un feminicidio, como lo ha documentado Amnistía Internacional México. En 2021, Amnistía Internacional publicó un informe que se llama Juicio a la Justicia, y en ese informe nosotras documentamos las deficiencias que se cometen en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la investigación de feminicidios precedidos de desaparición. Particularmente documentamos 4 casos de feminicidios y desafortunadamente lo que encontramos 20 años después es que son las mismas deficiencias las que se cometían en Ciudad Juárez, ahora se cometen en las fiscalías de todo el país. El caso de Alondra Guadalupe González en Jalisco. Alondra, que fue víctima de feminicidio, había acudido a un centro de justicia para las mujeres para denunciar violencia en su contra, tenía una orden de protección y a pesar de eso fue asesinada y por cierto que en ese caso ya hay una sentencia. Otro grupo vulnerable son las niñas, niños y adolescentes, quienes son vistos por el crimen organizado como una moneda de cambio, integrantes que se pueden suplir fácilmente y a menores costos. Las autoridades mexicanas definen que es a través del reclutamiento forzado que una o varias personas de la delincuencia organizada, mediante formas de violencia física, psicológica y económica o conductas delictivas, captan a los jóvenes. Es algo que hemos estado últimamente viendo con más claridad, creo, a nivel público, pero es algo que se da desde hace muchos años. Se llevan a los jóvenes de manera forzada o también de manera voluntaria. Estos jóvenes llegan a las cifras de personas desaparecidas, pero muchas veces están reclutados por el crimen organizado durante un tiempo largo o corto, mediano, no lo sé. Eventualmente terminan también asesinados en situaciones semejantes a las que vimos en Lagos de Moreno, ¿no? En el rango de los 12 y hasta los 17 años de edad, los reportes de desaparecidos incrementan. A nivel nacional,
al menos el 17% de las personas no localizadas en el registro oficial tienen menos de 18 años. De acuerdo con este mismo registro, durante el año pasado, digamos, durante todo 2022, se reportaron 18 niños, niñas y adolescentes como desaparecidos cada día. Cada día 18 reportes de desaparición. Afortunadamente, muchas y muchos de ellos son localizados con vida, la mayoría, pero 1 de cada 5 casos, digamos, en torno al 20%, no son localizados todavía, ¿no? Al 30 de agosto de este año, de 2023, el total de las personas no localizadas, personas, hablando de niñas, niños, adolescentes no localizados, sería de 16,755, de acuerdo a los últimos datos que nos dejó el RENAPED, ¿no? El caso de los chicos también, y las chicas igual, el asunto del reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, de bandos delincuenciales, podría estar también dentro de uno de los factores que expliquen, no el único, que expliquen las desapariciones de estos chicos y chicas. A través del sentido de pertenencia y el dinero, es como el crimen fortalece esos lazos. Niñas, niños y adolescentes se convierten así en nuevos reclutadores, ejecutores y extensiones de los cárteles. Sin embargo, hay infancias y adolescencias más propensas que otras. Aquellos rechazados en su núcleo familiar, expulsados de la escuela, considerados niños problema, a quienes se les impide construir un proyecto de vida. Los grupos criminales buscan en la mayoría de casos estos perfiles, pero ejerciendo extorsiones y amenazas. Así lo ha documentado la Red por los Derechos de la Infancia, REDIM, y el Observatorio Nacional Ciudadano. Y observábamos factores como la presencia de actividad criminal en las áreas en las que se vive, la presencia de armas de fuego en los entornos, que se provenga de contextos en donde la criminalidad o la delincuencia estén relativamente naturalizados, que sean incluso parte de las actividades que haya realizado algún miembro de la familia, y también que las condiciones económicas sean digamos, de dificultades para la movilidad social. Todo esto que estoy diciendo describe a una enorme cantidad de comunidades y de familias en México. Eso es lo preocupante, ¿no? Entonces, reuniéndose más de estos elementos, hay más probabilidades de ser reclutado. Coneval y UNICEF confirmaron en su reporte de 2020 que 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes viven en la pobreza, es decir, cerca de 19.5 millones. Con estos indicadores de riesgo, REDIM en 2021 calculó que entre 250,000 y 400,000 niñas, niños y adolescentes estuvieron en riesgo de ser reclutados. Y por supuesto también estos grupos delincuenciales se benefician del alto nivel de fidelidad que pueden generar en estos chicos y chicas, y se benefician también del hecho de que hoy por hoy el sistema de justicia penal para adolescentes contempla tiempos de penalización menos largos, y es lo correcto, no tendrían que incrementarse las penas para estos chicos y chicas. Hay que recordar que son víctimas en el origen del reclutamiento, por más que puedan haber cometido alguna falta, no son ellas y ellos los victimarios, ¿no? Ellos son víctimas, y más bien tendríamos que estar volteando a ver en quiénes son esas personas adultas, la inmensa mayoría de las veces, que están reclutando a niñas, niños, adolescentes. Un tercer gran grupo vulnerable son las personas migrantes, una población que por su condición de movilidad se ha convertido en doble víctima de los polleros o coyotes, grupos que evolucionaron a una empresa criminal y quienes enfrentan además la corrupción de las autoridades. Justamente porque no tienen papeles, porque se desconoce, y eso es parte de su estrategia para llegar a Estados Unidos, se desconoce la ruta que toman, ¿no? Y más bien buscan
no acercarse a la autoridad. Entonces eso también les genera vulnerabilidad, ¿no? Como ya es bien sabido, los grandes cárteles o grupos del crimen organizado han dedicado cada vez más una vertiente de su negocio al tráfico de seres humanos, y eso lo que ha hecho pues es que sea más peligroso también para las personas que migran. De hecho, se estilan varios modus operandi para extorsionar más a estas personas, y a veces eso puede resultar en una desaparición si no cumple con el dinero que le están pidiendo. Los cárteles como Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, así como células de la delincuencia, entre la disputa de sus territorios se han apoderado de las principales rutas migrantes. Sí hay zonas de mayor riesgo de desaparición que otras, principalmente se concentran en lo que es Tamaulipas, Zacatecas puede ser otra zona también de riesgo para los y las migrantes, sobre todo ya que van a llegar a la frontera norte es cuando suceden estos actos, porque también se ha estilado mucho que ya llegaron con el traficante hasta allá y les llaman a partir de sus teléfonos, se fijan quiénes son sus familiares y les llaman para quererlos extorsionar, y ahí al que no pague, pues también puede sucederle esta desaparición o un acto criminal en contra de estas personas. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, hay alrededor de 225 migrantes desaparecidos y muertos en lo que va de 2023. Se trata de una cifra fluctuante, mientras que el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda reporta 122 casos hasta julio pasado. Colectivos de migrantes han documentado alrededor de 1.400 personas en este estatus. Especialistas y activistas alertan de una cifra negra. Esta condición abona a la falta de un sistema para registrar su entrada, estancia y salida del país que les permita evitar una persecución o arresto. Muchos de los migrantes que ingresan a México pues no sabemos que ingresaron, no hay un registro de su entrada a nuestro país, y por tanto si desaparece puede que nos tardemos meses incluso en saber que está siquiera desaparecido. Sus familias, nos han tocado varios casos de familiares que se dan cuenta tiempo después y no saben si está en el camino, si ya llegó a su destino. Hoy hay un debate por el número de desaparecidos, las diferencias entre los sexenios panista, priista y la actual administración, así como la cifra negra. ¿Cómo tener certeza del número de personas localizadas y no localizadas? ¿Es necesario un padrón o un nuevo censo de personas desaparecidas? ¿Cómo se identifica a las personas halladas en fosas? Soy Ilse Aguilar. Abordaremos este tema en el tercer capítulo del serial México Desaparecido, el mapa de la infamia. Hasta la próxima.